Mentira, no. 7 millones de dólares, una figurita, una estampita, como vos le quieras decir, una tarjetita. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video para el canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien, chicos. Como ustedes saben, señores, muchachos, estamos en año mundialista, en año de mundial, momento de mundial y momento del álbum. Pero esta vez, ¿por qué es un error? ¿Por qué no vale la pena completar el álbum de la Copa del Mundo? Vamos a entenderlo con la gente del negocio del fútbol, que ve más allá de lo que nuestros ojos inocentes no pueden comprender. 1,5 millones de dólares. Ese fue el precio pagado por la tarjeta de un novato Lionel Messi en la edición Panini Mega Cracks 1,5 millones de dólares. Una figurita de Messi. 2004-2005. Dicha venta superó los 1,33 millones que se habían desembolsado por la de Pelé de 1958, siendo la más valiosa en la historia del fútbol hasta ese momento. Mirá ese Pelé, boludo, qué locura. Lo interesante es que ambas piezas se encontraban en sobres que costaban menos de 2 dólares. Las estampitas literalmente pueden cambiarte la vida, tal como le ocurrió a Damián Olivera, un argentino que pasó de dormir en ¿Un argentino? su auto a vender una carta por 175.000 dólares y convertirse en el mayor coleccionista de Messi del mundo. Sin embargo, hace no tanto tiempo, esta fiebre por el coleccionismo y en particular por el fútbol era completamente inexistente. De hecho, más que un producto en sí mismo, eran un complemento de otro bien. Decimos esto porque a finales del siglo XIX y a comienzos del XX fueron las tabacaleras quienes se encargaron de imprimir las primeras cartas deportivas. Se trataban de simples cartulinas con diseños básicos, incluso a veces hasta dibujados a mano, que servían para proteger el producto y de paso generar cierto branding y asociación con la marca. Mientras que las compañías británicas como Wills y Marcus & Company apostaron por el cricket y el fútbol, en Estados Unidos todo giró en torno al béisbol. La American Tobacco Company, por ejemplo, lanzó en 1909 el conjunto de cartas T206, considerado por los coleccionistas como el más popular de todos los tiempos. Y no era para menos, allí se encontraba el santo grial de las tarjetas, la ¿Cuál? del beisbolista Honus Wagner. Honus Wagner. Se estima que, dada la oposición por parte del jugador para que se utilizara su imagen, se imprimieron tan solo 50 o 60 unidades de esta. El tipo decía, no quiero que hagan figuritas con mi cara. Y por si se pregunta por qué se hicieron 50 o 60 copias en vez de 0, lo cierto es que por aquella época los derechos de imagen no eran algo habitual y que se cumpliera a rajatabla. La empresa contrataba, por ejemplo, a periodistas para que se acercaran a los deportistas y les pidieran ciertos permisos básicos o incluso las hacían sin más. En lo que a Wagner respecta, se dice que devolvió el contrato con un cheque de 10 dólares y una nota que decía: no quiero que mi foto aparezca en los cigarrillos, pero no quiero que pierda 10 dólares, así que le adjunto un cheque por esa cantidad. Mirá. Pese a su cordialidad, algunas tarjetas ya habían sido impresas y fue precisamente por eso que hoy escasean y por lo tanto valen tanto. Mientras que entre 1909 y 1911 las podían conseguir por unos pocos centavos, en 2022 se compró por nada menos que 7,25 millones. Mentira, no. 7 millones de dólares, una figurita, una estampita, como vos le quieras decir, una tarjetita. De dólares. Una verdadera locura. No había dudas de que la iniciativa por parte de las tabacaleras había sido un éxito, principalmente en los Estados Unidos. Pero tenía un problema: la restricción de edad. Como sabrán, la venta de tabaco estaba prohibida a menores, dejando afuera a todos los niños que eran justamente los más interesados en estas tarjetas. Fue entonces cuando apareció otra industria para continuar con esta historia, una que sí estuviera 100% enfocada en el público objetivo. Nos referimos a la de los caramelos o más específicamente los chicles o goma de mascar. Qué lindos, qué ricos son los chicles, boludo. En 1933, Goody Gum Company incluyó por primera vez las tarjetas de béisbol junto a su producto. En 1948 se sumó Bowman Gun y finalmente en 1951 llegó la que hoy está en boca de todos: Topps. Sí, la empresa que en 2034 fabricará el álbum de figuritas del Mundial. Y que le ganó los derechos a la FIFA y le ganó los derechos a Panini. Una locura, amigo. Panini no va a hacer más el Mundial, chat. Lo va a hacer Topps y Fanatics. Comenzó haciendo un chicle. Aunque lo cierto es que fue una de las golosinas más conocidas. Muy probablemente todos reconozcan este chicle. Sí. Vale aclarar que las cartas a las que nos referimos en toda esta parte de la historia no son las figuritas para pegar en el álbum tal como las conocemos hoy en día. Ya llegaremos a ellas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las golosinas terminaron de desplazar a las tabacaleras como el objeto o el producto que justamente llevara a la comunidad estas tarjetas o estas cartas de colección. No solo por el mayor alcance que tenía, sino porque en última instancia se terminó prohibiendo su inclusión justamente en los paquetes de cigarrillo, dado que se las consideraba un desperdicio o demasiado
demasiado papel y cartón alrededor del producto. También. Eso sí, la batalla entre las empresas de golosinas estaba lejísimos de ser amigable. Al igual que le sucede hoy en día con Panini, Topps debía pelear arduamente por conseguir los derechos de imagen de los deportistas más conocidos. Por aquel entonces, su rival más importante era el ya mencionado Bowman Gun. En esa línea, firmar decenas de contratos en simultáneo, pelear exclusividades y ganarle de mano a la competencia requiere una coordinación infernal. Al igual que sucede en cualquier organización, armar la logística involucrando a decenas o cientos de personas representa un desafío realmente grande. Al inicio era Bowman quien controlaba a las grandes figuras deportivas y por lo tanto quien llevaba la delantera. Topps tenía que Che, igual esa foto muy piola, boludo, muy fachada esa tarjeta. Fíjense cómo, chicos, cambia, ¿vieron? Bowman quien controlaba a las grandes figuras deportivas y Miren los planos, boludo, de las figuritas y de las tarjetas. Muy buena. En cambio, en el álbum tenés solamente el mismo plano siempre de todos los jugadores, que es el de frente. por lo tanto quien llevaba la delantera. Topps tenía que ingeniárselas para comenzar a recortar el camino. Lo primero que hicieron para eso fue ofrecer las tarjetas de los mismos jugadores que tenía Bowman, pero en un caramelo masticable llamado Taffy en vez de su exitosa goma de mascar. El argumento era que los derechos de exclusividad de imagen aplicaban únicamente a ese producto y que por lo tanto ellos podían tener justamente el derecho a hacerlo en estos caramelos masticables y no en los chicles. También. Lamentablemente la gente no estaba interesada en este producto sino en la goma de mascar que ofrecía Topps y por lo tanto decidieron volver atrás en 1952 y añadir esas tarjetas justamente a su producto estrella. Para hacerlo, porque ahora justamente estaban con el mismo producto que Bowman y Bowman tenía los derechos, argumentaron que en realidad ese acuerdo no podía ser exclusivo porque la imagen de una persona, en este caso los deportistas, no puede ser transferible y más bien lo que le otorgaban era un permiso que obviamente también se lo pueden dar a alguien más. Sí. Acto seguido lanzaron la serie Topps Baseball y marcaron así el inicio de las cartas modernas. Lo decimos porque estas tenían fotografías en color, emblemas de los equipos, algunas firmas y en el Muy facheras. reverso la historia personal y estadísticas de cada beisbolista. Si la suerte estaba de nuestro lado, por apenas 5 centavos de dólar podíamos conseguir la carta de Mickey Mantle, la más cara de todo el coleccionismo deportivo, vendida en 2022 por, escuchen bien, Nah, mentira. Nah, mentira. No. 12,6 millones de 12,6 millones de dólares. dólares. Una verdadera locura. Como era de esperarse, Bowman no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso a la justicia alegando que habían infringido su exclusividad. Y si bien le terminaron dando la razón, lo cierto es que sirvió de poco porque para ese momento todos los productos de Topps ya estaban en circulación y eran un éxito. Además, Claro. esta disputa legal le costó a Bowman más de 110 mil dólares y sus ventas se habían desplomado de 973 mil en 1951 a apenas 301 mil dólares en 1953. Topps, mientras tanto, en el 54 superó el $1.000.000 en ingresos. Y para rematar la jugada, en 1953 la empresa directamente compró Bowman Gum, quedándose así con todos los contratos exclusivos y consolidándose como la líder indiscutible en la industria. Qué bien la hizo. Los parecidos con la actualidad no son para nada coincidencia. Una vez que el camino fue despejado, el coleccionismo se expandió a otros deportes como el fútbol americano, el baloncesto y el hockey. Aunque, obviamente, viendo el éxito de la iniciativa, era cuestión de tiempo para que aparecieran otros competidores. Y también otros deportes, obviamente. Al darse cuenta del éxito que tenía en un deporte, automáticamente vienen los demás y buscan lo mismo. La misma marca busca, si se quiere, colonizar o monopolizar los demás deportes. En los 80 nacieron interesados como Fleer, Score y Upper Deck, quienes también lograron Béisbol. hacerse con sus propias licencias y por lo tanto una cuota del mercado. Las tarjetas, por su parte, fueron evolucionando a cartulina de primera calidad, fotografías reales, Ya, me da esa foto es buenísima ya. acabados brillantes y gráficos llamativos. Gracias a todo esto, a inicios de los 90, el negocio de las tarjetas ya movía unos 1.300 millones de dólares anuales. Me bancan, chicos, que para mí una figurita cambia absolutamente cuando es brillante o es dorada. Parece una pavada, parece una idiotez, pero es algo tan increíble cuando vos abrís un sobre y te aparece una figurita que es brillante. Vos decís, no lo puedo creer, qué increíble. La primera persona que se le ocurrió el de ponerle brillo a algunas figuritas, que son las más importantes, para mí descubrió América, de verdad. Ante semejante tamaño, las compañías dejaron de enfocarse en los productos que llevaban las tarjetas, como puede ser por ejemplo la goma de mascar, y se enfocaron exclusivamente en las tarjetas. A esta altura del video, habiendo pasado, no sé, cerca de 10 minutos, ustedes probablemente se estén preguntando en qué momento aparece el fútbol. ¿Acaso el canal no es el negocio del fútbol? No. ¿Es el negocio del béisbol? Decímelo, El negocio del béisbol o del hockey o del baloncesto. Bueno, lo cierto es que el camino que tuvo nuestro amado deporte fue totalmente distinto. Eso sí, lo que vimos hasta ahora es clave para entender cómo llegamos a la situación actual. Lo cierto es que, como sabrán, estas tarjetas coleccionables no son lo mismo que las figuritas, estampitas, cromos o como las llamen, a las que estamos acostumbrados hoy en día. Uf, me tocó a mí. Abrí un sobre en el stream y me tocó Messi, no lo puedo creer.
y que si Y encima te tocó 4-12, abrí 2 veces Messi. Tanta aura tenés, Nike, y un poco de aura. ¿En serio? Sí, Nike, mucha aura. Tanta tenés. pusieron gracias a Panini desde el Mundial de México 1970. Como vimos en este otro video, fue justamente en ese evento donde se creó el primer objeto de coleccionismo alrededor del fútbol que tenía la licencia FIFA. Eso sí, no era percibido como algo de alta gama. La diferencia era que, mientras que las cartas se pensaba como algo para guardar a lo largo del tiempo, las figuritas eran más bien para pegarlos sobre un libro con hojas de mala calidad. Mientras que las tarjetas, principalmente las de béisbol, eran considerados un activo de gran valor, las estampitas tenían más bien la finalidad de completar la misión, que era justamente llenar todo el álbum. Sin embargo, todo eso cambió con la llegada de la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. Con la fiebre mundialista instalada en el territorio norteamericano, era obvio que las empresas locales que se dedicaban al mercado del coleccionismo harían algo para intentar formar parte. Y si bien los italianos eran quienes habían tenido la licencia oficial de la FIFA durante todos los torneos pasados, aquí fue Upper Deck quien llegó a un acuerdo con la Federación Internacional y le arrebató los derechos. De hecho, si nos fijamos en aquel álbum de Panini en 1994, porque efectivamente hicieron uno igual, notaremos que en esa edición no aparece el logo de la FIFA, ni la mascota, ni el póster, ni el trofeo. Era justamente porque no tenían el acuerdo para usar esos elementos. La empresa se debió conformar con los contratos que había firmado ante las federaciones nacionales. Esto la verdad es que es muy interesante porque nos permite también pensar un poco qué puede ocurrir con Panini a partir de 2034, donde justamente perderán esos derechos frente a la ya mencionada Topps. Lo cierto es que en el 94 Upper Deck compró esa licencia, pero no se limitó a las clásicas figuritas. Aprovechando la experiencia que tenían con las cartas de béisbol y baloncesto, lanzaron la primera colección de tarjetas de fútbol de la historia. Estas tenían acabados especiales, distintos niveles de rareza y hologramas de figuras como Romario, Baggio y Maradona. ¡Qué lindo, boludo! El concepto de rareza también suma mucho, ¿eh? Esta incursión inicial fue muy bien recibida y por lo tanto rápidamente las otras competencias de fútbol comenzaron también a tenerlas. En los 90 la Premier vio llegar primero a Futera y luego a Topps, quien no pararía de crecer tanto en nuevas competencias como en innovadoras propuestas relacionadas al fútbol. En 2007, por ejemplo, la compañía lanzó la edición Match Attacks, que además de las tarjetas tenía mecánicas de juego que las volvían más interactivas. Claro, tienen poder, o sea, me imagino que tienen como puntaje. Luego, en 2017, presentó la colección de alta gama Chrome, debutando con la Champions League. Panini, por su parte, tampoco se quedó fuera del coleccionismo premium de las tarjetas que, como dijimos, no era lo mismo que las figuritas. En España entraron a competir frente a la empresa Mundicromo, quien, inspirados en las cartas de la NBA, desde los 90 ya que tenían la serie Fichas de la Liga. La compañía italiana lanzó dos... ¿Saben que yo, chat, jamás compré ninguna de estas? No sé si llegaban a Argentina, pero yo nunca recuerdo haber comprado tarjeta de fútbol. Siempre compré figuritas. 2002 la colección Mega Cracks, siendo justamente una de las ¿En sus países, chat, llegaron tarjetas de fútbol? Pongan en los comentarios. Yo solo compré figuritas. Primeras colecciones que incluían a leyendas como un novato Messi en 2004. Esta es la que mencionamos al principio del video, que se terminó vendiendo por 1,5 millones de dólares. Luego, en 2009 sumaron Adrenaline XL, su primera línea de cartas coleccionables. Esto recuerdo, esto fuera de joda lo recuerdo, ¿eh? Recuerdo porque yo no lo compré, pero sí recuerdo haber visto compañeros en el colegio. Yo acá tenía ahí 11 años, 10 años y sí recuerdo esto, Coleccionables vinculadas al Mundial de Sudáfrica 2010. Y finalmente, en 2014 llegaría el lanzamiento que marcaría un antes y un después en nuestro deporte. Decimos esto porque muchos atribuyen el lanzamiento de la tecnología Prism para el Mundial de Brasil 2014 como el momento en el que los inversores del coleccionismo pusieron los ojos en el fútbol. Estas tarjetas tenían una serie de aspectos que las volvían muy especiales. Acabados metálicos, numeración en formato oro o plata, versión única e incluso algunas firmadas por los propios futbolistas. No. Estamos hablando de piezas que se podían adquirir por cientos de dólares y luego venderse en decenas de miles. La de Lionel Messi versión oro, por ejemplo, solo tenía 10 copias y una de ellas posteriormente fue comprada por 522 mil dólares. Lo más llamativo de todo es que ese cambio de mentalidad respecto a nuestro deporte no se limitó a las tarjetas coleccionables, sino que también afectó a las figuritas. La estampita de Maradona y del Calciatori 7980, por ejemplo, Mirá ese Diego, por favor. la primera que tuvo el astro argentino, se vendió por más de 500 mil dólares en 2021. Quien no se durmió en los laureles viendo este viraje respecto al valor que tenían los cromos fue Panini, quien empezó a diseñar una estrategia específica para este producto. Es por eso que desde Qatar 2022 la compañía incluye en sus sobres figuritas especiales que vienen en formato base, bronce, plata, oro y versión única de los jugadores más destacados del torneo. Esto es verdad, chicos, Esto para mí está bueno, le agrega valor, le agrega seriedad, está bueno, pero después vos lo guardás, es verdad que vos mismo como que lo guardás y no sabés qué hacer, es más un recuerdo. Obviamente, es más un recuerdo. Yo, por ejemplo, tengo una de Messi ahora de 2026, pero la guardo de recuerdo porque la verdad que no se pega en el álbum. Salvo que lo quieras pegar por encima de la figurita
original, si querés. Tipo, tenés a Cristiano Ronaldo, bueno, pegás este tremendo, que es el mejor Cristiano, lo pegás encima como para decir, tengo el álbum mejorado. Pero bueno, estarías tapando la principal, que es la cara de frente. Estas tienen obviamente una producción mucho más limitada, no poseen un espacio en el álbum porque justamente están pensadas para guardarse durante mucho tiempo y es por esa razón que pueden llegar a valer cientos o miles de dólares. La versión oro de Messi del último mundial, y aquí ya no estamos hablando de la tarjeta sino efectivamente de la figurita, puede encontrarse publicada en eBay a casi 500 dólares. Ustedes dirán, ese valor no es nada respecto a lo que acabamos de ver hace unos momentos. Es cierto, pero tengamos en cuenta que el mundial fue hace 4 años. Tal cual, hay que esperar. Esperemos 2, 3, 4 o 5 décadas para ver qué ocurre con el precio de ese producto. En esa línea, sí es interesante ser un poco más rigurosos y preguntarnos qué es exactamente lo que define cuánto puede valer una estampita a lo largo del tiempo. Porque una figurita de hace una década o 4 décadas y media, como fue el caso de Maradona, puede valer miles de dólares, mientras que otra lo más probable es que termine en la basura y con justa razón. Lo primero que debemos entender es que la diferencia que marcamos entre las tarjetas coleccionables y las figuritas sigue siendo válida en un punto. Si bien las estampitas pueden alcanzar valores más que interesantes, son las cartas las que terminan yendo mucho más lejos, y no por una cuestión simplemente de cómo están fabricadas, sino también por la escasez. Aún Tal cual. así, más allá de la categoría que elijan coleccionar, hay 3 variantes que van a definir cuánto puede valer en el futuro: el estado físico, es decir, la conservación, la rareza estadística y la importancia histórica. Correcto. Empecemos por el primero, que es el más claro, pero a la vez también el más determinante. La lógica es simple: cuanto mejor conservada esté, mayor será su valor. Lo interesante es que no se trata simplemente de la valoración subjetiva de quien la vaya a comprar, sino que hay empresas dedicadas exclusivamente a analizar qué tan bien están conservadas. En 2025, estas organizaciones recibieron nada menos que 26 millones de tarjetas para su verificación. Una verdadera locura. Eso sí, el servicio tiene un coste que no es menor. Certificar una pieza estándar puede rondar entre los 50 y los 300 dólares. Claro, eso te voy a decir, ¿cómo vos? O sea, este es el método clave para, obviamente, si yo el día de mañana, a mí me encantan, chicos, las figuritas, consigo a alguien que tenga una figurita del Diego real, del Diego posta, es increíble. Yo me gustaría pagar algo de esto. Pues yo tengo que pagar una figurita $5.000, pero quiero corroborar que sea de verdad. Si no, me están robando. Y si la tarjeta supera los 10.000 Ya me roban con el precio y me roban después si no es posta. dólares de valor declarado, la tarifa puede llegar a los 700. La compañía más reconocida de este mercado es sin dudas PSA. Ella autentica y certifica el estado de cada pieza asignándole una nota del 1 al 10 en función de 4 criterios: centrado, esquinas, bordes y superficie. El 1, la peor nota de todas, responde a daños más que evidentes: manchas, arrugas, desgaste severo o incluso pequeños desgarros. Un 5, la calificación más habitual, puede mostrar un ligero redondeo en las esquinas y cierta pérdida de brillo en la superficie. En el extremo superior, la nota 10 o Gem Meat representa una tarjeta prácticamente inmaculada: imagen nítida, sin defectos superficiales, esquinas intactas y una alineación de al menos 55-45 en todos sus bordes. Bueno. Lo más llamativo es que la diferencia de precios entre un nivel y otro es abismal. Cuando lo normal sería que, al tener una tarjeta calificada como PSA 9 ya estemos más que conformes, debemos saber que la misma, pero con un puntaje de 10, puede duplicar o quintuplicar su valor. Igual mi pregunta, chicos, para la gente en los comentarios también, que me deje su punto de vista. Si alguno tiene, por favor, déjenme en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo todos los comentarios como siempre. Si vos guardás una figurita del Mundial de 1970 de Pelé, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de que la tengas hoy, en 2026, 56 años después, prácticamente nueva? Yo creo que es imposible. O sea, el paso del tiempo deteriora el producto, ¿o no? O sea, es imposible evitar que se rompa, o que se vaya fragmentando la imagen, o que pierda brillo. No sé, me parece medio raro. Fíjense como esta misma carta de Neymar Jr. del Mundial 2014 vale 115 dólares con una calificación PSA 9 y aumenta a 600 dólares cuando la nota es 10. Por lo que, sea cual sea la pieza que tengamos, si queremos sacar unos buenos billetes con ella en el futuro, lo mejor es cuidarla como si valiera oro, porque efectivamente puede hacerlo. Ni que hablar si se trata de una que efectivamente es versión oro, lo cual nos lleva a la segunda variable a tener en cuenta. Yo la tengo, chat, yo la tengo. Deme un segundo nada más. Aura. Messi de oro. Su rareza estadística. El valor de estos objetos no es arbitrario, sino el resultado del simple trabajo de la oferta y demanda. Cuanto más codiciada sea una tarjeta y menor cantidad de ellas estén en circulación, mayor será su precio. El mejor ejemplo de esto es la ya mencionada T206 de Wagner, que terminó comprándose por 7,25 Nah, eso no le ocurre, ya 7 millones de dólares. millones. En el coleccionismo moderno, esa escasez se verifica de dos maneras. Una de ellas es directamente a través de la numeración. Distintas ediciones han añadido en el reverso la cantidad de copias que se realizaron. Esto
Esto puede ser 99, 10 o incluso una, indicando que fue la única en imprimirse con esas características. La segunda son aquellas piezas conocidas como Super Short Prints. Si bien estas no están explícitamente numeradas, es la comunidad la que tiende a verificar su nivel de rareza. Los extra stickers de Panini para el Mundial son un gran ejemplo. Se sabe que las versiones oro aparecen una vez cada 1900 paquetes. Es decir, para dar con una, tomando un precio por sobre de 1,5 dólares, habría que gastar en promedio más de 2.800 dólares. En general, las estampitas que alcanzan un alto nivel de rareza suelen ser versiones conocidas como paralelas o también inserciones o, en el caso más extremo, las llamadas hits. Las paralelas son aquellas que parten de una carta base, compartiendo justamente la misma foto y diseño, pero incorporan mejoras visuales distintivas. Muy bien. Acabados holográficos, texturas metalizadas o efectos de borde que las hacen inmediatamente reconocibles. En ese sentido, los Refractor de Topps y los Prism de Panini son las más conocidas. Habitualmente las versiones pueden clasificarse en colores verde, rojo, azul, negro o categorías de bronce, plata y oro. La Gold Prism de Mbappé del Mundial 2018 fue vendida por $216.000. En cuanto a las inserciones, se trata de figuritas que no están pensadas para que vayan en el álbum y tienen un nombre, un diseño y hasta temáticas diferentes. Finalmente, el último escalón de esta escala son los hits. Aquí nos referimos a piezas con diseños únicos que pueden incluir la firma real del jugador, un fragmento físico de su camiseta usada en el partido o incluso pedazos de su botín. Este claramente es el máximo exponente del coleccionismo deportivo. Por último, además de la condición una figurita con un poquito de tela de camiseta física y la rareza, tenemos al peso histórico como determinante de valor. Totalmente de acuerdo. Si yo tengo la figurita de un crack y un jugador que la rompió, por ejemplo, en un mundial, vale más. Básicamente nos referimos a la persona que aparece en ella y qué tan importante fue para el deporte. En este sentido, es el tiempo quien juega una variable fundamental, haciendo que, por ejemplo, una figurita despegue a la estratosfera. O sea, la figurita del 70 de Pelé, la más cara de historia, y puede llegar a ser, ¿no? Mantenga igual o incluso se hunda si pasa algo negativo alrededor de ese futbolista. Las cartas de los 70 y 80, por ejemplo, son particularmente codiciadas por su peso histórico. En general, lo que tiende a valer mucho en el tiempo es la figurita o estampita de un jugador que cuando la adquirimos o, en su efecto, cuando se imprimió, todavía no era una mega estrella. Esa fue precisamente la razón por la que la tarjeta del novato Messi en la edición Panini Mega Cracks 2004-2005 se vendió por 1,55 millones de dólares, o por la que ocurrió algo parecido con 1,33 millones por la de Pelé de 1958. Qué locura, boludo. Qué locura. Viajando a la actualidad, quizás el caso más claro es el de Lamine Yamal. Su carta Super Fractor de Topps de la Champions League ya fue vendida por más de $100.000. El punto es que, más allá de todo lo que ya claro, ¿cuánto puede valer una figurita de Lamine Yamal de oro del Mundial 2026, pero en 2080? Siguió el español, si en los próximos años gana un mundial, suma varios balones de oro y se consolida como uno de los jugadores más importantes de la historia, esa primera pieza podría adquirir un significado completamente diferente. Y un precio mucho mayor, claro. El problema es que también puede ocurrir lo contrario. Una lesión, una carrera que no despega como se esperaba, o simplemente el eclipse por alguien mejor puede destruir por completo el valor de una carta o figurita. Es por ello que, más allá de la condición física y la rareza que pueda tener, el coleccionismo tiene un elevadísimo componente probabilístico. Todo el tiempo se está evaluando si conviene vender o no una pieza en relación al rendimiento que está teniendo ese jugador o ese deportista y cómo puede evolucionar en el futuro. Tal cual. De lo que no hay dudas es que si están adquiriendo figuritas y por esas casualidades de la vida son tan afortunados de que les toque una extremadamente particular, guárdenla como si fuese un tesoro. Te voy a guardar, Messi. Te voy a guardar. Vamos a ver si el día de mañana me desarma la vida, me da de comer a los nenes, Messi. Ni hablar de rechazar los posibles intercambios que les puedan ofrecer por 5, 10 o 20 o lo que sea cantidad de estampitas con tal de tener esa singular que les toca a ustedes. Imagínense si les termina tocando la versión oro de Messi o Ronaldo y esa termina siendo la que inmortaliza la segunda Copa del Mundo adquirida por el argentino o la primera del portugués. Tendría un valor exorbitante. Y si ya son uno de esos afortunados, háganos saber en los comentarios, así lo podemos seguir conversando. Eso sí, fíjense si antes no están suscritos al canal. Enorme, pero enorme video, chicos, del negocio del fútbol, que primero me enseñó a guardar esta figurita como si fuera oro, que me la dio un seguidor en una plaza y le mando un abrazo muy grande si ve este video. Primero que dejen su like, que dejen su comentario, chicos, obviamente suscríbanse al canal de YouTube y que me dejen también su opinión. Si son coleccionistas de figuritas, si imaginaban que una figurita de Messi podía salir $1,5 millones, una figurita de Lamine Yamal $100.000, una de Mbappé $200.000, una de Pelé $1,5 millones, una de un beisbolista 7 millones de dólares. O sea, una verdadera locura, como dice el creador de este canal. Así que nada, mandamos un abrazo muy, pero muy grande para Pichi Kvaratskhelia, que hace el negocio del fútbol. Dejen su like, su comentario y nos encontraremos en la próxima entrega. Los quiero mucho y se despide Messi. ¡Chao!